Buenos días, les habla el ingeniero Eliud Hernández, nos conocemos algunos y la idea de la presentación de hoy simplemente es mostrar un poco el tema de CIPE y también específicamente relacionado con el CIPE 3D. Es una presentación interesante porque bueno, tendré el tiempo, unos minutos para poder mostrar la capacidad que tiene el programa y que muchos que no lo conocen simplemente bueno, pueden hacer preguntas, etcétera, ¿no? Esa es precisamente la idea. Esta sesión de todas maneras la estamos grabando y la colocaremos en el canal de YouTube que tenemos para que cualquiera pueda tener acceso otra vez al video. Perfecto. Bueno, me dicen ustedes si comenzamos. Muy bien. Bueno, fíjense que tienen acá lo que es la propuesta general de CIPE. Recuerden que tenemos el módulo de estructuras, que se despliega y se agregan muchos más componentes de este módulo de estructura. Tenemos el módulo de instalaciones, el módulo de gestión y documentación. Específicamente vamos a tratar el tema del módulo de estructuras y dentro del módulo de estructuras, que hay muchas cosas, nos encargaremos el día de hoy de hablar un poco del CIPE 3D, del generador de pórticos y del CIPE Connect que está unido a esta propuesta de CIPE 3D y generador de pórticos. Muy bien. Bueno, fíjense, el CIPE 3D, vamos a entrar allí y vamos a ir abriendo estructuras. Voy a empezar mostrando primero una serie de estructuras ya realizadas y después mostraremos un poco el entorno de cómo hacer una estructura desde cero. Recuerden que siempre CIPE va a abrir el último modelo que ya teníamos abierto antes que cerráramos el programa. Y bueno, ahí estamos viendo un proyecto de nombre Intercambiador. Es un proyecto de perfiles tubulares, un proyecto bastante interesante que se pudo realizar perfectamente con CIPE 3D, un proyecto bastante complejo y siempre arranco un poco mostrando precisamente el nivel de complejidad que podemos llegar con este tipo de programas. La gran ventaja es que aquí, además de todo el proceso de modelación, se puede hacer el cálculo, verificación de conexiones, planchas bases y fundación. Esto es un proyecto en desarrollo. Precisamente estamos en la fase de establecer todo el proyecto y bueno, ya hemos empezado a sacar bastante información. Voy a mostrar otro que está ya más culminado. Pero bueno, antes quería que vieran que existen estructuras muy particulares que se pueden hacer con CIPE 3D. Déjenme abrir el otro modelo. Vamos a buscarlo acá. Y fíjense específicamente, esta es una pasarela que ya se culminó como proyecto en la oficina, del cual tenemos los planos y quería mostrarles a ustedes. Esto es una estructura bastante sencilla, ¿verdad? En principio, donde yo tengo del cálculo todas las revisiones particulares. Es decir, yo puedo prácticamente calcular toda esta estructura, lo vamos a ver. Bueno, podemos de hecho hacerlo. Podemos hacer el cálculo de esa estructura. Y luego que hemos hecho el cálculo de esa estructura, podemos verificar los componentes estructurales, es decir, la revisión por flexión compresión, cálculo de uniones, plancha base, todo lo que llevaría, porque un poco la propuesta de CIPE 3D, ¿cuál es? Que además de poder hacer el modelo y cálculo y diseño típico que haríamos con cualquier programa, tenemos la posibilidad de hacer la verificación de las uniones y de las fundaciones. Entonces, eso sumado a cómputos métricos, elaboración de planos, partidas para cómputos, es lo que le da un punto versátil al programa. Y fíjense que parte de esa estructura renderizada, mientras ahí culmina, la vemos acá. Esa estructura renderizada, aquí tenemos un poco el unifilar,
de los perfiles de esa estructura, perfiles metálicos, y vemos aquí en AutoCAD que lo exportamos precisamente de ZIP 3D, todo el detalle de uniones, un renderizado bien específico de esta estructura. Aquí se ven los cordones de soldadura, que todos han sido calculados en el programa. Ok. Entonces fíjense, la idea un poco, una vez que ya tenemos la propuesta de la estructura, ya lo van a ver ustedes allí, precisamente es que podemos ir a uniones, editar esas conexiones, y yo me puedo acercar a cualquier conexión. Por ejemplo, me pudiera acercar a esta conexión donde viene una diagonal, donde viene una vertical y la otra diagonal, y además se une al cordón inferior, y simplemente puedo entrar a esa conexión y ver en detalle toda la conexión. Si tuviese problemas geométricos, me los va a indicar. Vamos a indicarlo allí para que vean. Yo tengo, por ejemplo, el despiece. El despiece genérico de esta conexión, que vean cómo se representa a nivel de detallado y que puedo exportar a AutoCAD. Yo puedo exportar esta vista AutoCAD, puedo exportar AutoCAD y se me vería perfectamente todo lo que estoy mostrando. Asimismo, además del detalle, una de las cosas interesantes del programa es que puedo mostrar el listado completo del nudo, donde va a haber incluso comentarios si tuviese problemas geométricos, los vamos a ver allí. Es decir, está la conexión, toda la información y está el listado de perfiles. El listado de los perfiles que se conectan con la geometría, el tipo de acero y más abajo comprobaciones geométricas, comprobaciones de resistencia, comprobaciones específicas geométricas donde de repente hay que mover algún perfil porque no cumple alguna condición. Y vamos viendo todos los chequeos de resistencia, soldadura, en fin, todo lo que tendríamos que presentar como una memoria de cálculo de cada una de estas conexiones. Eso es precisamente lo interesante, porque así como está esta, estarían las demás conexiones. Yo puedo simplemente acercarme a cualquiera y de repente me interesa esta conexión y la puedo ver ahí, fíjense. Este es el elemento que se conecta a la columna, lo presenta de esta manera, del cual también tendríamos todo su detalle. Entonces, en principio esa es la idea, mostrar que con el ZIP tenemos la posibilidad de hacer cualquier estructura con sus conexiones y sus comprobaciones. Me pueden ir colocando preguntas o el que quiera simplemente comentarme algo de manera directa, le habilito el micrófono y lo puede hacer. Bueno, voy mostrándole más cosas. Por ejemplo, vamos a ir mostrando más cosas interesantes. Vamos a ver que tengo aquí algunos modelos preparados. Vamos a ver, por ejemplo, modelos de ZIP 3D, precisamente un pórtico. Vamos a ver este pórtico. Fíjense, este pórtico, vamos a verlo, vamos a hacer una vista 3D, estructura completa. Aquí hay dos pórticos. Aquí hay dos pórticos. Un pórtico con conexiones soldadas y un pórtico con conexiones apernadas o empernadas, como se le puede conocer. Entonces, aquí estarían estas uniones, ya las vamos a ver y se las quiero mostrar. Esto es simplemente un pórtico con sus planchas base y las quiero mostrar para que vean. Le puedo decir ventana pórtico 1, por ejemplo, y vería en las uniones, el editar la unión, puedo ver simplemente toda esa verificación. Vamos a ver aquí el despiece. Vean que ya es un despiece bastante completo. Contiene su parte lateral, su parte, bueno, lateral y frontal, la vista en planta. Y así como están estas conexiones soldadas, yo también vería, voy a ver el otro pórtico. El pórtico 2 vería las conexiones con pernos. Si por alguna razón esta conexión yo quisiera cambiarla, simplemente puedo entrar aquí a la viga y hacer cualquier cosa, agregar pernos,
sea, fíjense que, por ejemplo, puedo introducir una nueva fila de pernos y la puedo ubicar lo que yo quiera. Puedo cambiar las dimensiones de la plancha, el espesor de la plancha. Si le digo aquí chapa, cambiaría el ancho, el alto, el espesor, el material, el vuelo, que es la parte superior. Estos 70 milímetros que ustedes ven aquí son estos 70 milímetros. Tengo posibilidad de alterar geométricamente la conexión. Y dentro de las cosas interesantes de esta conexión es que si le digo comprobación, tendría todas las comprobaciones. Si le digo ver el listado completo, me llevaría a todo el listado. Pero dentro de esas cosas interesantes que tiene todo el listado, vamos a verlo. Fíjense, todo el listado, veo revisiones de esbelteces de la zona del panel. Vería todas las verificaciones que aplican, en este caso por el ANSI ISC 360-2010. Y más abajo, un punto muy relevante, que es la gráfica de momento rotación, que de alguna manera me define la rigidez de esa conexión. ¿Por qué destaco esto? Porque yo le puedo asignar al programa las rigideces rotacionales en los extremos de los elementos, y entonces ya no sería un empotramiento total, sino un pseudo empotramiento, y por lo tanto esas verificaciones importantes se pueden mezclar en el programa y se hace un aspecto más real, porque al final no trabajamos con una rigidez infinita en la conexión, sino con una rigidez parcial que la define el tipo de conexión, el espesor de la plancha, la disposición de pernos, el número de pernos. Esto es un valor muy importante, porque yo puedo venir acá, cerrar esto, por decirlo, y en el elemento puedo seleccionarlo, puedo decirle barra, ¿verdad? Puedo decirle empotramiento en extremos, y si tocara, fíjense, ahí está la rigidez rotacional que hay, de alguna manera, digamos, en toneladas metros radianes. Si yo toco, le doy botón derecho, le puedo asignar valores de rigideces torsionales que van ligados a las rigideces, precisamente, que acabo de ver de las uniones. En el cálculo, efectivamente puedo hacer la comprobación. Eso lo podemos mostrar. Un segundo. Fíjense, una vez que se hace el cálculo, es decir, dice el cálculo, calcular la estructura, yo puedo tener respuestas de esfuerzos envolventes. Puedo ver envolventes, por ejemplo, de momentos. Fíjense, diagramas de momentos. Puedo ver los valores máximos y mínimos, los valores típicos que vería yo de diagramas de momentos. Puedo ver también en el cálculo lo que son las comprobaciones. Y puedo tocar un elemento y simplemente ir a flexión, resistencia a flexión, eje X. Y vean lo interesante que es la propuesta de verificación. Es decir, esto es una especie de hoja MATCAD donde yo voy viendo toda la revisión específica como una presentación de memoria de cálculo. Entonces, esto es interesante porque no deja lugar a dudas, de cómo está trabajando el programa. Por ejemplo, quiero ver la resistencia a compresión, que no aplica en este caso, la podemos ver de una columna. Vamos a ver una columna. Si toco una columna, puedo ver la resistencia a tracción, la limitación de esbeltez para compresión, que sabemos que el lambda, K por L sobre R, es menor que 200. Puedo ver la resistencia a compresión básica a flexocompresión, entendiendo lo que son columnas cortas y esbeltas, ¿verdad? Este parámetro, que es el típico que utilizamos para revisión a compresión. La resistencia a flexión en X, a flexión en Y, a corte. Y vamos viendo todas las resistencias y los esfuerzos combinados, que es lo que típicamente hacemos una revisión a flexocompresión o flexotracción. Entonces la persona prácticamente tiene todo a su disposición para darse cuenta si un elemento cumplió o no cumplió. Y veríamos también la plancha base. Aquí podemos ver en uniones, editar, creo que está generada la plancha base. Fíjense, es una plancha base
hecha perfectamente. Y aquí de alguna manera podemos expresar todo el despiece. Nos comenta Rómulo Torres. Saludos, hace un año cuando hice el curso, recuerdo que se le preguntó si existía un programa confiable para el cálculo de conexiones y usted nos dijo que no conocía ninguno completo que prefería hacer con las hojas de cálculo diseñadas por ustedes. Y con esta versión de CIPE, si es confiable hacer el análisis detallado de conexiones. Bueno, fíjense, eso es una pregunta interesante porque CIPE tiene una propuesta de conexiones, genérica, las que hemos estado viendo, conexiones a corte, conexiones a momento, conexiones para arrastramiento, conexiones con tubulares. Dentro de toda esa gama de conexiones están las conexiones precalificadas a momento, que están en desarrollo dentro de CIPE y saldrán en las próximas emisiones de actualización el módulo interno de conexiones precalificadas que nosotros como equipo de paso estamos trabajando en ese sistema. Precisamente como hasta ahora no hemos tenido programas muy confiables de cálculo de conexiones, estamos trabajando en conjunto con CIPE para generar ese módulo de conexiones precalificadas a momento. Hasta el momento, lo que tenemos es toda una propuesta de conexiones estándar, conexiones que pueden ser ubicadas en galpones, en mezaninas, en edificios, pero que no necesariamente están precalificadas a momento. ¿Correcto? Entonces, bueno, es parte de la evolución y la ventaja de poder trabajar directamente con CIPE es que hemos podido hacer todas estas verificaciones que nos ha costado a nosotros muchísimos años de hacer hojas de cálculo y que ahora están implementadas dentro de esta propuesta. ¿El programa realiza análisis pushover en elástico? No. El programa está enfocado básicamente en hacer proyectos. Y eso es lo que estamos mostrando. Para análisis inelásticos y pushover, digamos que hay otra serie de programas, ¿no? Este es un programa netamente enfocado en el desarrollo de proyectos en acero y concreto. También, en el caso de CIPE 3D, se involucra madera y aluminio. Muy bien. Cancelamos aquí. Ahí se ve la plancha base, como les dije. Y ya pronto, cuando estén las conexiones precalificadas a momento, será interesante porque todo el curso que hemos dado desde el punto de vista teórico lo podremos verificar respecto al programa. Por eso se los quería mostrar acá. Vamos a ir abriendo otros ejemplos. Vamos a ver que también nos pregunta Xavier Rodríguez. Saludos. Pero podríamos editar estas conexiones y adaptarlas a nuestro cálculo de conexiones precalificadas a momento. Sí, por supuesto. Eso es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, si entramos a esta conexión, yo, por ejemplo, si tengo mi módulo de conexiones en plate, simplemente con decirle el espesor, repito, recuerden que pueden editar y decirle, mira, la plancha es 25 milímetros, la altura es otra, y con estos cambios a nivel de planchas y a nivel de los pernos, porque fíjense, disposición de tornillos, yo puedo decirle el diámetro, la longitud del vástago, si van a ser pretensados. O sea, yo configuro el tornillo o perno y el espesor de la plancha y lo debo configurar para que atraviese las dos planchas, por supuesto. Y si yo en un cálculo de conexiones precalificadas a momento tengo el espesor de la plancha y el perno que ya lo he calculado por una hoja de cálculo, es muy fácil, y así lo hemos hecho, implementar eso y simplemente tienes la conexión de tipo tridimensional. Que vale la pena destacar que tal y como está, así, yo puedo exportar, imprimir esta vista en DWG 3D. Cuando alguna comprobación le falta al programa, siempre nos va a hacer una advertencia, alguna comprobación geométrica, de repente un perno que no ha atravesado completo. Entonces, cuando sucede cualquier cosa de esas, siempre nos va a hacer algún comentario para que podamos tener la observación, ir y modificar. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo son los resultados de cálculo de CIPE con respecto al SAP o ETAPS? Bueno, es lo que hemos hecho. Hay un curso pregrabado que ustedes pueden entrar, que es precisamente un seminario online de CIPECAD y ETAPS, incluso comparado contra la versión 2013 del ETAPS, donde los resultados a nivel de dinámica por así decirlo, resultados a nivel
matemático son prácticamente similares, incluyendo el diseño, es decir, áreas de acero requeridas en vigas, en columnas, es prácticamente el mismo, con diferencias menores al 5%, con la gran ventaja de que en CIPE tendríamos la propuesta completa de planos y detallado de conexiones. Eso es un curso que se ha dado de 20 horas, lleva que alrededor de unas 4 o 5 semanas, donde se hicieron comparativas interesantes de CIPECAD y ETAPS. Y realmente, de verdad que los resultados fueron muy satisfactorios porque fueron muy pocos los cambios que se produjeron. Se pueden calcular estructuras sísmicas con el programa, insertándole el espectro como en ETAPS. Bueno, eso va a ser más interesante aún, porque ya tiene todos los espectros precargados en el programa. Es decir, yo no tengo que ni siquiera insertarle un, un archivo, sino que, por ejemplo, en el caso de la norma venezolana, ya está, y en el caso de otras normas, están ya los espectros. José Rangel, ¿el curso que nombra está en la página de INESA? Sí. Si ustedes entran a INESA Adiestramiento y entran a cursos pregrabados, debe estar allí el curso de CIPECAD y ETAPS 2003. Y lo que tenemos es un curso ahorita de CIPECAD que inicia el 8 de septiembre y de CIPE 3D que inicia el 6 de octubre. Esos están publicados ahí en la página. Les voy a mostrar más información. Déjenme mostrarle un poquito más. Déjenme abrirle otra cosa por acá. Y aprovecho esa oportunidad para mostrárselo. Vamos a abrir el galpón. Vamos a ver. Oscar González, saludos. Ingeniero, el CIPECAD 3D, bueno, pasa que CIPECAD es una cosa y CIPE 3D es otra, ¿no? El CIPE 3D presenta, al igual que el CIPECAD para concreto, presenta igual la justificación sísmica y cómputo. Sí, por supuesto, claro. Vamos a verlo aquí, fíjense. Vamos a esperar que ustedes se les active en pantalla esa opción. Y no quiero dejar a un lado la pregunta de Sergimar Muñoz y también para Laura Mata. ¿Qué valor de efecto P delta se puede asumir en el cálculo? Bueno, es que el programa calcula todos esos efectos. Efectos de segundo orden, efectos P delta, están de alguna manera ahí introducidos, que es parte del desarrollo cuando hacemos el curso, por supuesto, explicar todas las variables de cómo configurar el efecto P delta, pandeo lateral torsional, pandeo local, todo lo que involucra hacer un diseño, ¿no? Vamos a ver, fíjense, quiero que vean ustedes que si yo le digo acciones, esto es un galpón del que estoy viendo, esto es un galpón metálico, simplemente, vamos a ver algunas cosas, pero si yo le digo que en acciones que va a haber un sismo dinámico, fíjense, si yo activo que hay un sismo dinámico, yo puedo ver de la norma venezolana, por ejemplo, igual que cualquier norma, vería la fracción de sobrecarga de uso, si va a haber aceleración en X, aceleración en Y, el tipo de terreno, la aceleración que está ligada a la zona sísmica, el factor de reducción de respuesta, que me dice el que debo tomar en cuenta, el grupo A, grupo B1, grupo B2, y yo puedo ver incluso hasta el espectro, en este caso el elástico, que él se va a reducir por el valor de R, ejemplo, vamos a suponer que sea 5, y yo aquí puedo ver incluso hasta el espectro de la norma Covenin, y lo puedo ver de cualquiera, de todos los países que ustedes ven aquí. Vamos a ver que tengo más preguntas. Vamos a ir poco a poco. Carlos Urdaneta. Buenos días, Eliud. En referencia a los espectros pregrabados en el programa, ¿se encuentran aún los de la norma de PDVSA? Bueno, lo que pasa es que lo que está es la norma de Venezuela, ¿no? General. No recuerdo que esté algo específico de PDVSA. Simplemente está en la norma Covenin 1756 del 2001, ¿no? Muy bien. Rómulo Torres. En la edición de las conexiones puedo cambiar, por ejemplo, de una RBS a una 4E. Lo que pasa es que la RBS no está incluida, está por incluirse porque esa es una conexión netamente precalificada de momento. Mientras que la conexión 4E es una conexión estándar donde algunos parámetros la clasifican como precalificada de momento. Pero la RBS está en desarrollo porque eso es una viga reducida que hay que incluir allí
y que bueno, forma parte de las actualizaciones que están por venir en el programa. Ha habido muchas, hay muchísimas modificaciones prácticamente mensuales. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita el CIP 3D tiene toda la parte de áreas en elementos finitos que hace un mes no estaba. O sea que hay muchísimo desarrollo y trabajo diario en el programa. Muy buenas ingenieros, nos dice Luis Alberto Collazos. ¿Sería tan amable de entregar certificado en digital de este curso? Bueno, es que de lo que estamos comentando ahorita no es un curso, es simplemente una presentación para que ustedes tengan una idea global de lo que hace el programa y posteriormente ya nosotros tenemos publicados una serie de cursos que el que esté interesado puede inscribirse y de ese evidentemente habrá un certificado digital. Audi Ferrer, ingeniero, ¿y para el cálculo de fuerzas de viento se debe realizar aparte? No, fíjense, eso es un poco lo que yo quería mostrarles. Este es un galpón que ya está hecho, que si yo voy a la fundación, o sea, si vengo para acá y le pido la vista 3D, fíjense, este es un galpón, como les dije, que tiene ya incluidas las fundaciones. En algunos puntos ya están las planchas bases. Y también tiene cartelas, tanto al inicio como en todo lo que es la cumbrera, los tensores de techo y las conexiones, como ya lo había dicho. Entonces, ¿qué se puede lograr con CIPE? En este caso, CIPE 3D, hacer todo un galpón donde además las cargas de viento están automatizadas por la norma que uno elija. En el caso de Venezuela, la 2003-89, ya está involucrada la norma y el programa que va a hacer automáticamente determina las áreas expuestas del galpón y aplica la presión en barlovento, sotavento, fachadas, todos los casos incluidos dentro de la norma de forma automática. De forma automática se calculan las correas y lo que estamos viendo aquí es una representación global de todo el galpón con una mezanina interna, como les dije, donde están resueltas las conexiones. Vamos a acercarnos un poquito allí. Vean, aquí están resueltas las conexiones. También lo vamos a ver en una conexión más abajo. Ahorita yo lo saco para que lo vean. Aquí están las conexiones. Y puede hacerse todo este esquema. Todo este esquema. Además de, como les digo, de las fundaciones que estarían incluidas ya en el propio modelo. Es decir, no hay que exportar las reacciones a otro programa para diseñar las fundaciones. El modelo ya incluye las fundaciones. Aquí vemos la mezanina con sus conexiones. Aquí están todas las conexiones. Esto se hizo soldado. Esto es una solución soldada y la estamos viendo. Por ejemplo, cuando voy a la estructura, déjenme ir paso a paso, puedo precisamente decirle uniones, editar, y podría ver la conexión típica de una cartela que llega a una columna y que la veríamos de esta forma. Fíjense toda la propuesta del esquema de esa conexión con la información que ya he presentado de otras conexiones y las verificaciones. Por ejemplo, puedo ver esta conexión. Vamos a acercarnos acá. Vamos a acercarnos a una de estas. Sí, a esta puede ser. Y vean, por ejemplo, esta. Igualmente veo todo el esquema de esa conexión. Y dentro de todo, lo interesante es lo siguiente. Si yo le digo cargas y le digo, por ejemplo, vamos a editar cargas sobre paños, vean que aparecen una serie de flechas alrededor de toda la estructura y en el techo, que lo que me está indicando es que esa es una cubierta que está llena y le dice el programa que va a distribuir, por ejemplo, cuando el viento venga en dirección longitudinal, a esta fachada va a distribuir cargas tributarias en la dirección X. Bueno, esta es dirección Y, si vemos el eje global. Y entonces todas estas columnas van a estar cargadas con un ancho tributario. Eso ya está automatizado. Es decir, yo no tengo que cargar la estructura. Tengo que decirle a la estructura la carga de viento que tiene. Elegir la norma de viento. Y al hacer eso, simplemente
se generan todas las cargas, que son muchas, por ejemplo en el caso de un galpón, y lo que me quedará será hacer el análisis diseño, editar las conexiones, que me las va a arrojar de forma automática, e incorporar las fundaciones. Esa es la gran ventaja del programa. Y precisamente para hacer eso, fíjense un detalle tan básico como ir al generador de pórticos. Ya lo vamos a mostrar. Déjenme tener que tengo más preguntas. Buenos días, ¿la licencia del programa permite las actualizaciones? Sí. Es decir, la licencia, cuando se adquiere la licencia es de por vida. Si yo adquirí en la 2015, voy a tener todas las actualizaciones de la 2015. Cuando pase de la 2015 a la 2016, el costo de la actualización es muy económico porque está en el orden de los $300. Pero todas las actualizaciones de la 2015 estarían incluidas con la compra, obviamente. Rómulo Torres. Puede detallar un poco más en el caso de la norma por viento. Entendí que el programa las tiene precargadas. Por ejemplo, yo le doy la instrucción de la zona y ella aplica automáticamente. No hay que introducirla según la zona del país. A eso es lo que iba a mostrar ahorita, ¿no? Ingeniero, creo que no terminó de explicar la diferencia entre CIPECAT y CIPE3D. Bueno, fíjense, CIPECAT es un programa básicamente orientado a edificios, tanto en concreto como en acero. Edificios. Mientras que CIPE3D está orientado básicamente a estructuras de una geometría particular que no obedece necesariamente a un edificio, como puede ser un galpón, cerchas, pueden ser armaduras espaciales, torres de telecomunicaciones, plantas de tratamiento, estructuras industriales, es decir, edificaciones, vamos a decir, del área industrial, mezaninas y por supuesto con un enfoque muy marcado de estructura metálica. Mientras que CIPECAT resolvería edificios tanto en acero como en concreto. Esas son las diferencias. El costo de la licencia del software es muy variado y lo que podemos hacer, porque hay muchas versiones dentro de los módulos del programa, hay N cantidad de opciones y para cada una de ellas hay costo. Lo que estaremos haciendo es que aquellas personas que estén interesadas en el software pueden escribir al correo, yo se los voy a colocar aquí a todos, pueden escribir el correo a dos correos, pero específicamente cipeingenieros.bzla@gmail.com. Fíjense, en este correo que le apunto a todos, cipeingenieros.bzla@gmail.com, digamos que pueden simplemente pedir toda la información que necesiten, tanto del software como de cursos o lo que sea. Buen día, ¿quiénes son los creadores de CIPE? Bueno, yo conozco al dueño y presidente, ingeniero Vicente Castel. Es un programa originado en España. De hecho, pueden entrar a la página, se los pongo aquí para que lo vean, cipe.es, y pueden entrar a la página y ahí tienen toda la información, que es la página web que tenemos nosotros de CIPE, y ahí está toda la información general, vamos a decirlo así, de quiénes somos, qué tiempo tiene la empresa. La empresa tiene alrededor de 35 años y es la empresa líder en Europa de prácticamente todos los proyectos de ingeniería civil. Buen día, ¿el CIPECAD permite calcular también las fundaciones? Sí, por supuesto. Y mañana tendremos una presentación de CIPECAD, donde se mostrará que también se pueden calcular las fundaciones. Tanto CIPE3D como CIPECAD, en las estructuras que se incorporan también están las fundaciones. También lo está. De hecho, si voy aquí a fundación y yo le dijera, por ejemplo, fíjense que aquí se ve la plancha base. Si yo le digo elementos de fundación, editar, y tocara este elemento, ya yo vería esta zapata, la cual también puedo ver en 3D, y de la cual también tengo una serie de comprobaciones. O sea, tengo una serie de comprobaciones de esa zapata, tanto en acero, por corte, volcamiento, es decir, cualquier cosa que involucra la revisión. Veamos un poquito más. José Rangel, CIPE calcula edificios con muros. Sí, claro. En CIPECAD se incorporan en muros y da el detallado de todos esos muros. Repito, hoy estamos muy enfocados en el tema de CIPE 3D y mañana
tendremos un poco el tiempo para mostrar el CIPECAD, pero sí, CIPECAD diseña muros. Luis Alberto Collazo, me gustaría que para cada país se desarrolle este tipo de charlas o videos promocionales. Se podría decir que, pero con la normatividad de cada país. Por ende, sería interesante que un ingeniero especializado de cada país instruya el programa y que tenga conocimientos amplios de la normativa de Perú. Bueno, fíjense. Por ejemplo, un aspecto interesante. Nosotros estamos muy ligados a todos los distribuidores de CIPE y específicamente con CIPE Perú, porque trabajamos en conjunto con ellos. De hecho, yo personalmente hace cosa de un mes estuve en Lima dictando un curso de CIPECAD y un curso de CIPE 3D. Ahora bien, los cursos que hacemos a nivel online tienen la ventaja de que aplicamos las normas de las personas que se incluyen en el curso. Es decir, en este curso que viene de CIPE 3D y CIPECAD, que está programado por nosotros, CIPECAD el 8 de septiembre y CIPE 3D el 6 de octubre, nosotros mostramos toda la parte geométrica y a la hora de calcular la estructura se muestra tanto la verificación con la norma peruana, con la norma mexicana, con la norma venezolana, y en el fondo aplicamos las normas de las nacionalidades de las personas que se inscriben en el curso. Esa precisamente es la intención de lo que nosotros hacemos. Y de alguna manera somos voceros de CIPE de forma general, porque dictamos cursos en toda Latinoamérica y precisamente a través de este formato online es que podemos difundir la aplicación de todas estas normas dentro del programa. Luis Contreras, ¿hay algún tipo de interacción entre los programas de CCI como ETAPS y el CIPE? Sí, se puede exportar desde ETAPS a través del fichero IFC. Cuando ustedes se meten en ETAPS, les pueden decir exportar IFC y a través de CIPE se puede importar IFC. Y la otra opción es a través de AutoCAD. Exportamos a AutoCAD, importamos y tenemos toda la morfología, por así decirlo, todos los elementos barra que conforman el modelo sobre el cual ya se le pueden aplicar secciones. Es decir, podemos hacer un uso interesante de todo eso. Buen día. Diseña elementos con sección variable. En el caso de las cartelas, ¿cómo lo hace? Bueno, es lo que estaba mostrando, ¿no? Si vemos este caso, precisamente estoy mostrando una sección variable. Vamos a verla aquí en obra Vista 3D. Bueno, vamos a ver aquí en Fundación de una vez. Vista 3D. Y claro, forma parte obviamente del curso todas las verificaciones. Pero aquí estaría la sección variable incluida y dentro de las verificaciones está, por supuesto, que en cada sección aproximándose a la columna hay una inercia diferente, hay una verificación. Eso forma parte de las verificaciones propias del programa, así también como los tensores de techo. ¿Tiene algún procedimiento automático para elegir perfiles de una determinada lista y optimizar el diseño? Sí, siempre. Siempre que yo voy a hacer el cálculo, el programa puede elegir de la base de datos de perfiles y decirme si efectivamente, o decirme cuál perfil se adapta mejor a cada posición. Una especie de autoselección. Secciones compuestas, de secciones compuestas lo que trabaja son perfiles metálicos con la contribución de la losa de concreto, es decir, secciones mixtas. Hasta allí, digamos, llegaría, pero no tiene por ahora, que eso es un módulo que está por venir, el trabajar, por ejemplo, con columnas compuestas, es decir, una columna de concreto con un perfil metálico. Ese editor de columnas nuevo estará próximamente en CIPE. Estamos familiarizados con los programas de CSI. Si yo realizo mi análisis y diseño por etapas, lo puedo exportar a CIPE. Para realizar detallado, para eso debo correr el modelo en CIPE. Claro, por supuesto. Lo que va a servir de CSI es el modelo en general. Y habrá que hacer los cambios, o sea, las cosas pertinentes dentro de CIPE para hacer. Un poco la intención del seminario que mostramos de uso de CIPECAD y ETAPS muestra eso. Cómo los resultados son similares. Usted puede utilizar el ETAPS como un análisis primario y predimensionado, ya que maneja efectivamente desde hace años el programa, y puede montar en CIPE, bien sea exportando la geometría y con ello culminar toda la fase de diseño.
hasta que simplemente ya no lo haga así y tenga completa confianza, porque una de las cosas para adquirir confianza es hacer modelos similares. Si hace un modelo sencillito en CP y un modelo muy sencillo en ETABS, se va a dar cuenta de que los resultados son prácticamente iguales, y entonces en ese momento, que es parte de la confianza que cada quien debe tener en el uso del software, se va a dar cuenta que no necesariamente tendría que ir a ETABS, sino que puede ir directamente a CP. Ingeniero, en el curso online usted proporciona algún demo para practicar. El curso online que estamos promocionando incluye una licencia gratuita de 1 mes y medio, de 6 semanas, que es por el tiempo que dura el programa, el curso. Una licencia completa. O sea que con el pago que se hace ya está incluida dicha licencia. Es Roy Cristian Covarita Tintaya. ¿Es posible diseñar torres de telecomunicaciones con este programa? Es posible, sin embargo no tiene las normas TIA, por supuesto. Lo que hacemos nosotros es que tenemos una hoja de cálculo para determinar esas fuerzas aplicadas a la estructura y las aplicamos manualmente, pero todo el modelo perfectamente se puede hacer tanto para análisis como diseño y conexiones y fundaciones en CIP 3D. Y en cuanto al diseño de las correas, ¿también se incluye la luz acero? Sí, por supuesto. También se incluye la luz acero. Entonces, fíjense, les muestro un poquito. Para ir avanzando, porque son muchas preguntas, quiero destacar varias cosas. Por ejemplo, voy a cancelar acá, para que simplemente vean una pequeña demostración. Una pequeña demostración. Si yo le digo al programa, generador de pórticos, fíjense, presten atención bastante a este tema. Generador de pórticos. Vamos a minimizar esto. Yo tengo un generador de pórticos que es como su nombre lo dice, genera pórticos. Dentro de esos pórticos puedo generar el pórtico tal como el que están viendo aquí, que fue el último que hice. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer uno nuevo. Le decimos que desea guardar los datos de la hora actual, le decimos que no. Le decimos nuevo 7, por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué me va a preguntar el programa? ¿Desea introducir un pórtico nuevo? Le decimos sí. ¿A un agua, a dos aguas? A dos aguas. Si fuese el galpón, simplemente para que ustedes vean algo sencillo, yo puedo tomar esto o puedo elegir, por ejemplo, un marco en celosía, como el que ven aquí. Fíjense, como el que ven acá. Y yo pudiera efectivamente decirle las condiciones de ese marco. Si elijo aceptar, ya está el marco. Yo pude haber cambiado muchos parámetros para esto. Una vez que hago eso, le digo datos generales de la obra. Le digo cuántos vanos van a haber entre este pórtico y el resto de pórtico. Supongamos que sean 4 vanos, la separación de 5 metros, que tengo cerramiento en la cubierta, el peso del cerramiento, una sobrecarga del cerramiento, una carga variable, vamos a suponer que sea 20 kilos. De una vez le digo las combinaciones, las va a tomar del AC7, que son las combinaciones típicas, de que todas nuestras normas las refieren allí, para el caso del acero, el tipo de acero. Le digo con sobrecarga de viento. Y al decirle con sobrecarga de viento, tengo también el listado de países. Si elijo Venezuela, tengo la categoría de uso ABC, el tipo de exposición, el tipo de respuesta, la velocidad, si hay una zona de consideración especial o con huecos. Si es con huecos, puedo incluso decirle la ubicación, centro geométrico del hueco, con su altura y su ancho, para que elimine esa área expuesta de la estructura y sea una estructura, digamos, semiabierta o semicerrada, como lo quieran decir. Estas son las aplicaciones de viento que va a ser a 0 grados, 180 grados, 90 y 270. Todo está automatizado. Vamos a decirle no considerar por ahora. Y le digo aceptar. Una vez que le digo aceptar, ya las va a aplicar. Le digo aceptar. Y ahora vendría y le digo edición de correas en cubierta y laterales. Cuando voy a esa edición de correas en cubiertas y laterales, le digo voy a tener correas en la cubierta. Muy bien. Le digo límite de flecha, por ejemplo.
Número de vanos. Cuando le digo 1, 2 o 3 vanos, es si efectivamente la correa se va a apoyar entre dos vanos. O sea, si la correa mide un vano, que estaría articulada en los extremos, si es dos vanos, cruza por el medio de un pórtico y ahí está continua. O sea, que estas son las condiciones de cómo voy a aplicar esas correas. Le voy a decir un vano, le voy a decir el tipo de fijación rígida. Aquí le puedo definir el perfil, supongamos que sea un 140 o un 120, perfil 120, y le puedo dar la separación. Supongamos que sea un metro 20. Puedo dimensionar, implica que puedo elegir el perfil que se adapta mejor a la distancia o la distancia que se adapta mejor al perfil. Son parte de lo que podríamos mostrar más adelante. Al decirle aceptar, el programa ya me está diciendo por flecha está trabajando al 74%, por tensión al 45.59%, y aquí estarían ya representadas incluso con doble correa en la cumbrera. Ya estarían incluidas ahí, ya se verificaron las correas y las reacciones de las correas han sido pasadas a este pórtico. Entonces, le digo ahora exportar a ZIP 3D. Cuando voy a exportar a ZIP 3D, me pregunta si van a ser pórticos biarticulados o pórticos bien empotrados, si quiero generar longitudes de pandeo de forma automática, si solo quiero exportar el pórtico interno, el 2, el 3, el 4 o el 5, o hacer una generación de pórticos en 3D, el tipo de opciones de agrupación para agrupar centrales y finales y la parte central, y me hace la aplicación de las cargas. Ya con esto, ya yo voy a tener un modelo 3D, fíjense, me abre ZIP 3D, en este caso la 2015 versión D. Fíjense, aquí le digo, si quiero sismo dinámico, por ejemplo, si quisiera la parte sísmica, aquí le involucraría en la parte sísmica en Venezuela, por ejemplo, las condiciones, cualquier cosa ahorita, y ya las normas que yo puedo elegir de todo en concreto, de acero conformado, de laminado, y voy estableciendo mis tipos de acero, el esfuerzo admisible en situaciones persistentes y sísmicas para la fundación, y prácticamente culmino. Vamos a ver ahora, vamos a decirle este pórtico, galpón, en celosía, vamos a ponerle. Y vean cómo ahora tengo una visual de 5 pórticos, donde yo lo que tengo que hacer es terminar de enlazar. Entonces es muy sencillo. Simplemente yo vendría a decirle una barra nueva, elijo el perfil y le muestro un poquito para que vean lo fácil que es. Voy a elegir un 120, por ejemplo. Y simplemente voy enlazando. Pero esto que estoy haciendo, ya tiene el cálculo de las correas. Ya tiene el cálculo de la norma, digamos, de la aplicación del viento. Simplemente estoy uniendo los pórticos en un enlace 3D, que lo puedo hacer como quiera. Fíjense cómo lo estoy haciendo, simplemente para generar una estructura. Vamos a rotarla aquí. Es lo que quiero que noten de lo fácil que es. Y supongamos que ahora, simplemente, por razones de facilidad, le digo barra describir perfil, seleccionamos toda la estructura y le decimos qué perfil vamos a usar. Imaginemos que fuese un 200, simplemente para generar algo. Ahora, cuando le digo carga, editar carga sobre paño, fíjense que como esto es abierto, la fachada está aquí, está acá. Si yo le hubiese dicho que también había cerramiento en los laterales, fíjense, él me hubiese puesto también esta cubierta de techo aquí en la parte lateral, pero yo le dije solamente que tengo cubierta en la parte de arriba, es decir, esta sería una estructura abierta. Ya la aplicación del viento está incluida y simplemente le puedo decir obra, vista 3D y ya vería toda la estructura. Veo toda la estructura y lo que me restaría, por supuesto,
es hacer el proceso de cálculo, verificación de las conexiones, porque tanto materiales, combinaciones de carga, aplicación de las cargas y digamos, todo lo que fue el pórtico base ya está incluido. Yo lo único lo que hago es enlazar y, por ejemplo, fíjense, si yo enlazar aquí una barra adicional nueva, lo voy a hacer acá. Lo muestro es porque yo puedo incluir los tensores. Entonces, cuando yo le digo barra, le puedo decir de una vez que es un tensor, un tirante. Le puedo decir que es circular, con un radio de 25 milímetros. Y ya son tirantes. Entonces yo puedo modelar los tirantes. Y de una vez el programa entiende, vamos a hacerlo en el último, que esos son elementos de tensores de techo. Y así como lo estoy haciendo en esta figura, lo haría en la otra. Y rápidamente, cuando yo calcule esta estructura y verifique sus resultados a nivel de desplazabilidad, diagramas de momento, parte dinámica, ya yo podré tener de manera rápida el cálculo de las conexiones y el cálculo de la fundación. Porque en la fundación, fíjense, yo puedo, como aquí tenemos varios elementos, yo puedo aplicar incluso una fundación directa. Es decir, yo puedo decir elementos de fundación nuevo. Puedo decir que es una zapata de hormigón armado que tiene más de un arranque, si fuese el caso, más de un arranque, y puedo elegir simplemente que ahí va una zapata. Entonces ya cuando lo veo en 3D, ya aquí empieza a existir la zapata para ese pórtico que lo haría para el resto y ya empiezo a modelar toda mi fundación con la superestructura. ¿Necesariamente se deben unir los pórticos? Bueno, se deben unir porque es un proceso tridimensional. Yo pude haber calculado solamente un pórtico, pero si estoy intentando meter una parte sísmica, necesito tener evidentemente el modelo tridimensional porque la respuesta tridimensional es diferente a la respuesta de un pórtico. Por eso que se tienen que unir, ¿no? ¿Vienen a Maracaibo próximamente? Bueno, de hecho, uno de nuestros representantes está en este instante en Maracaibo. Está haciendo presentaciones de CIPE por allá. Podemos ponerlo en contacto por si quiere alguna presentación más puntual. Pero sí, estamos tratando de establecer un curso en el Colegio de Ingenieros allá en Maracaibo. O sea que eso está por venir. Bueno, fíjense, esto es parte de lo que les decía, de la estructura. Al igual que cualquier programa tiene en obra normas, acciones, perfiles de acero, perfiles de madera, aluminio, barras de hormigón, capas. Por ejemplo, fíjense, gestión de capas. Yo puedo agarrar y decirle aquí, en gestión de capas, yo puedo agregar una capa. Esa capa puede llamarla columnas. Columnas. Supongamos que sean columnas. Le puedo poner un color, de hecho. Es como AutoCAD. ¿Qué implica entonces? Cuando yo le diga a un elemento, vamos a decirle aquí, por ejemplo, me voy a meter, miren lo que diga, asignación de piezas a capas. Yo puedo tocar este elemento de acá, completo, le doy botón derecho y le digo perteneces a columnas. Eso que va a permitir que cuando yo entre y le diga, solo muéstrame las columnas, o sea, puede pasar, vamos a quitarle aquí que sea visible, solamente me muestra la que yo acabo de asignar como capa, lo que le va a permitir al usuario poder tener una excelente, digamos, forma de agrupar elementos, porque es la misma visión de AutoCAD. ¿Con ustedes como representantes de Venezuela se puede concretar la compra de licencia? Sí, efectivamente, ya hemos vendido una buena cantidad de licencias y pueden contactarnos para todo eso, ¿no? ¿El CIPE tiene algún problema con el antivirus Avast? Lo digo por una versión After Hours que se puede descargar en la página oficial de CIPE. Bueno, no es que tenga algún problema específico. Lo que sucede es que cuando se vaya a instalar el programa, lo ideal siempre es apagar el antivirus para que no borre ningún archivo de controlador DLL. Y cuando ya esté instalado,
hay que decirle al antivirus que no revise la carpeta ZIP para que no esté revisando archivos que puede borrar y puede generar problemas a la hora de correr la estructura. Eso en general. El sistema de fundaciones incluye vigas de riostras y su análisis y diseño. ¿Los pedestales también los modela? Sí. Todo se modela y para modelar pedestales se modelan tipo columnas, ¿no? Pero como todas las fundaciones superficiales son muy superficiales, lo que se hace es crear un piso adicional que representan los pedestales y esos serían elementos que estarían incluidos dentro de la fundación. Bueno, fíjense, les decía lo de las capas, lo de la vista 3D, lo de que yo puedo generar un pórtico. Por ejemplo, yo puedo venir aquí a ventana, abrir una nueva ventana y le digo quiero hacer una vista 2D en un plano ortogonal a X, Y, Z, ejemplo. O de repente decirle una vista 3D de toda la estructura o una vista 2D de un plano. Yo puedo ver entonces un plano específico, otro plano. También están las opciones típicas de girar, copiar elementos, simetría, todas las opciones de edición típicas de un software. A nivel de planos, lo que estaba destacando, la generación, los nudos. Yo, por ejemplo, puedo venir aquí y decirle al programa que en la vinculación exterior, este elemento es un empotramiento móvil. Yo puedo tener cualquier tipo de condiciones de esquema. Vamos a buscar uno que tengo por acá. Y bueno, aquí lo vamos a ver un segundo, que sería el edificio. Hay un edificio en ZIP 3D. Que ya tiene una serie de cubiertas para aplicar las cargas. Y bueno, sí, tiene las funciones básicas típicas. Fíjense, esta estructura, cómo se vería con la fundación. Ahí está, ¿no? Y ya les muestro un poco todo el tema de las cubiertas. Aquí están las conexiones que ya las habíamos comentado. Y esta es toda la estructura con sus fundaciones. Y precisamente por eso, si yo entro aquí a fundaciones y le digo elementos de fundación, editar, vería lo que es el cabezal con dos pilotes. Aquí lo vería. Pero lo que estaba tratando de destacarles era el uso de los elementos y que yo puedo venir aquí, vamos a probarlo acá, lámina nueva. Ahí está la lámina incluida, fíjense, una lámina de 155 milímetros. Y yo le puedo decir a las láminas ahora, por ejemplo, discretización. O sea que puedo tocarla, botón derecho, le puedo decir el máximo tamaño en X y en Y, que eso es lo que significaría hacerle un mesh a este elemento. Se le crea un mesh. Y además en láminas yo puedo decirle ahora las bandas de integración. Esas bandas típicas en las que yo le voy a decir al programa, por ejemplo, voy a hacer una banda nueva de un ancho de 100 centímetros y me ubico a un punto específico y yo puedo decir que en el punto medio efectivamente voy a tener una banda en el que el programa va a integrar las fuerzas allí, me va a dar un diagrama de momento y va a poder diseñar esa losa de concreto. Yo puedo crear tantas bandas de integración que yo quiera en X y en Y, que es similar a cualquier programa que maneje elementos finitos, ¿no? Eso estaría incluido dentro de estas opciones. Y lo otro es lo que estábamos viendo, ¿no? Que podemos ver la estructura simplemente en esta presentación. Ahí está la lámina de concreto que se acaba de incorporar, que es el cerramiento de piso de esta estructura metálica, o de concreto, o de acero, o de lo que se quiera. En realidad de lo que se quiera, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, las conexiones a corte. Fíjense, aquí está la conexión a corte. Y que esa conexión a corte, si nos acercamos y le digo uniones, editar, sería cuestión simplemente de acercarse. Y vean, ahí está la conexión a corte con sus tres pernos. En resumen, ¿qué tenemos? Tenemos un programa que permite hacer cualquier tipo de estructura metálica. Galpones, edificios industriales, podemos tener mezaninas, pasarelas. Estas estructuras se verifican según la norma que se elige. La carga de viento y de sismo está automatizada por la norma que elegimos. Las conexiones se pueden calcular
Falta incluir el tema de conexiones precalificadas, que está por desarrollo, pero se pueden editar las conexiones para adaptarlas a los resultados de conexiones precalificadas. Las planchas base están incluidas y las fundaciones están incluidas. Vamos a entrar a cualquiera para que vean con esta parte final la memoria que se puede generar con estas estructuras. Ingeniero, buenos días. Disculpe, me integré tarde. Me parece muy interesante el programa. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el programa Tecla Structure? Bueno, pasa que Tecla es un programa, digamos, mucho más avanzado en el tema del detallado. Tan es así que está unido de alguna manera a SIPE, porque si yo agarro y busco cualquier programa, vamos a suponer que tenía de... Podemos agarrar estos pórticos que tenía. Cuando yo he terminado mi estructura, es decir, ya la tengo toda lista, yo le puedo decir al programa archivo exportar a Tecla Structures. Es decir, ¿qué se entiende? Que yo al final estoy haciendo un proyecto que tiene ya prácticamente resuelta la perfilería, conexiones, etcétera, pero puedo exportar a Tecla para terminar en Tecla de afinar cualquier cosa y de ahí ir a una fabricación de la estructura. Es decir, Tecla permitiría ensamblar los planos de taller completos del modelo que estamos haciendo y con todas estas máquinas de control, digamos, numérico, ya se podría ir a un proceso de fabricación de la estructura. ¿Está claro? Es decir, Tecla es un aliado, por así decirlo, del programa porque tiene conexión SIPE con Tecla. Entonces, más bien, es un complemento para ir a un proceso más bien de fabricación. Tecla yo lo usaría más como constructor cuando ya he terminado de hacer mi cálculo. Como diseñador, simplemente me quedo con el modelo de SIPE. Las escaleras las diseña. Bueno, claro, en estructuras metálicas yo modelaría la escalera y la va a diseñar. Pero si me refiriera, por ejemplo, al caso de SIPECAD como tal, que repito, lo vamos a mostrar mañana, evidentemente se ve todo el tema de diseño de las escaleras, en concreto armado. En SIPE 3D tendríamos las escaleras metálicas, que más que un diseño como tal es una verificación más de un perfil que en vez de estar horizontal está inclinado. En el caso de SIPECAD se hace todo el despiece del acero y la verificación de la escalera. En este caso, fíjense, podemos calcular la estructura. ¿Verdad? Yo puedo ir a listados de la obra y puedo ver datos de obra, normas consideradas, situaciones de proyecto, combinaciones, parte sísmica si la tuviera. Yo puedo ver cargas, resultados, uniones. Fíjense, si yo hago eso, el programa me va a sacar una memoria completa de verificación. José Antonio Rodríguez, buen día. Si uno compra la versión limitada, luego se puede expandir. Sí, perfectamente. Y en ese caso lo único que habría que hacer es el pago del complemento entre la versión limitada y la versión completa. Ejemplo, si la versión completa cuesta $3.000 y la versión limitada 1.000, solo había que pagar $2.000 más. Una cosa interesantísima es que tenemos un descuento ahorita del 30%, pues, para la redundancia, prácticamente hasta finales del mes de septiembre. Y la segunda licencia que se adquiere tiene un 50% de descuento y la tercera y otras hasta un 70% de descuento. Eso es un punto muy importante. Vean aquí todos los resultados que ofrece SIPE 3D. Ahí están todas las combinaciones de carga, los desplazamientos, todo lo que nosotros requerimos a nivel de una salida va a estar acá. Todas las conexiones. Esto prácticamente se puede exportar, fíjense, a un formato Word o un formato PDF. Le puedo decir listados, voy a decir listados 2, doc, y simplemente tendría que ir, hay que esperar aquí, por supuesto, a que lo genere,
y yo puedo abrir eso en Word, editarlo, ponerle el logo, ponerle lo que yo quiera y tengo ya la memoria de cálculo completa de la estructura. Al principio decía que Zipe tiene estructuras y tiene instalaciones. Yo puedo hacer las estructuras, puedo hacer instalaciones, por otra parte, y luego a través de un programa puedo integrar estructura e instalaciones en un mismo modelo, que es lo que se conoce como la interrelación de programas BIM. Zipe es un programa BIM que enlazado, por ejemplo, con un programa como Allplan de Nemetschek, que trabaja la integración de modelos BIM, lo que haría es tomar la estructura por un lado y las instalaciones por otro, y lograría ver en Allplan toda la estructura completa en un modelo BIM integrado, donde además se ve la propuesta arquitectónica. Eso es, digamos, el top de la ingeniería hoy en día y es lo que la mayoría de las oficinas, de grandes oficinas de proyectos, están trabajando en modelos BIM. Zipe es una propuesta BIM dentro de una cantidad de software BIM y de alguna manera, bueno, vamos a estar hablando de hecho, vamos a estar hablando de los modelos BIM y de una cantidad de cosas asociadas a ese tema el viernes. O sea, hoy tenemos esta sesión de Zipe 3D. El jueves, que es mañana, tenemos la sesión de ZipeCAD. Y el viernes tenemos la sesión de los másteres de Sigurat, donde tienen una propuesta BIM para integrar precisamente las estructuras con las instalaciones. Donde es muy importante el uso de Zipe porque forma parte fundamental de ese desarrollo BIM. ¿Estamos de acuerdo? José Rangel, tal vez llegue tarde a la introducción, pero las combinaciones de carga se las introduce el usuario o ya el programa las trae, como en el caso de los espectros de diseño, ya las trae. Es decir, Zipe ha intentado resolver el problema de forma genérica. Es decir, que yo genero un modelo que ya las cargas están automatizadas a nivel de sismo y viento. Yo solo debo incluir las cargas gravitacionales que dependen del uso de la edificación. Pero el proceso de análisis y diseño está integrado ya con unas cargas automatizadas laterales de viento y sismo, y ya lo que queda serían las fases de conexiones y fundaciones que también se integran dentro del modelo. Si yo quiero una combinación muy particular, la puedo agregar, pero las combinaciones estándar de la norma ya estarían incluidas. La hora de estos seminarios, mañana va a ser a las 10:30. Les vamos a enviar un enlace para que se puedan conectar y ver en la presentación que vamos a hacer de ZipeCAD. Y el viernes será a las 11 de la mañana la presentación de todo lo que es la propuesta de Sigurat para maestrías utilizando Zipe y herramientas BIM. Eso lo vamos a hacer. Los seminarios de mañana y el jueves, o sea, de mañana jueves y el viernes son gratis, así como la invitación de hoy, por supuesto. Le vamos a estar enviando, como tenemos sus correos electrónicos, les vamos a enviar nuevamente el enlace para que se conecten y vamos a tener tiempo de conversar muchas cosas. El programa se descarga desde la página. Nosotros lo que hacemos es, una vez que la persona se mete en un curso o compra, desde la página web descarga la última actualización y simplemente lo que se hace si la persona compró es enviarle el archivo de licencia que se amarra, o en este caso la licencia temporal para hacer el curso que se amarra a esa descarga. Bueno, aquí está de hecho el archivo en Word. Vamos a ver si lo vemos. Estaría seguramente por acá. Listados 2. Y les pregunto un poco qué les ha parecido, para tener el feedback con ustedes. Vamos a dar una hora, ya son las 12 aquí en Venezuela. Una vez culminado el seminario, vamos a estar respondiendo por correo también. Nos pueden seguir por el Twitter, @ZipeVenezuela, y para dar respuesta a muchas de las dudas de ustedes, vamos a seguir el hashtag seminario Zipe, y por allí nos van a poder preguntar, y les vamos a dar respuesta. Vamos a dar una hora para responder muchas de las inquietudes de ustedes y así queda, digamos, guardado, digamos, en la red social todas las preguntas y respuestas que les estaremos dando, ¿no?
Es interesante. La licencia es por una sola máquina. Bueno, sí, efectivamente se hace una compra digamos, por máquina, por PC, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos en contacto. Espero que les haya servido. Y mañana tendremos la de CIPECAT, el viernes la de los másteres de Sigurat. Y como les dije, vamos a abrir a través de la cuenta en Twitter este, todas las respuestas que de las preguntas que ustedes nos pueden hacer. Envíen el formato del curso en su costo respectivo. El CIP es muy interesante, excelente curso, sí. Perfecto. Entonces, bueno, nos mantenemos en contacto. Nos veremos mañana y cualquier información nos escriban al correo o a la red social Twitter.